Bueno, en esta segunda parte vamos a ver lo que son los receptores de peligro. Aquí. Vale, entonces vamos a volver al inicio, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso inflamatorio? Eh, Se requiere unas señales de daño, de peligro, de daño de peligro, y ahí participan esas células profesionales que son las células del sistema inmune innato. Entonces, ¿cómo se detecta ese peligro al inicio de la inflamación? Entonces, hay proteínas que son los receptores de peligro, que son los que reconocen esos agentes inflamatorios, y bueno, el descubrimiento de esos receptores de peligro sirvió para que los investigadores Broglie, Hoffman y Steinman pues tuvieran el premio Nobel de Medicina en el 2011, un poco para como una demostración de la importancia, ¿no?, que se le ha dado al descubrimiento de los receptores de peligro. Entonces, bueno, si estos receptores de peligro, pues este trabajo es el inicial de Hoffman, donde se encontraron unos receptores estudiando moscas drosófilas. Se encontró que había modificando una proteína que le llamaron TOL, receptor TOL, como el de la barrera de un peaje, ¿no? Reconocían era mucho más, dependiendo si tenían o no el receptor, eran capaces de reconocer un tipo de hongos. Entonces les servía como parte del sistema de reconocimiento para las drosófilas, para ese hongo, pues era el que tuvieran esas proteínas de reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, se le llamó proteína TOL, ¿no? Proteína de barrera, ¿no? Entonces, bueno, luego se fue viendo que eran mucho más comunes, que había en muchos más organismos y por supuesto en humanos, ¿vale?, que hay receptores de peligro. Entonces, bueno, esos receptores de peligro, bueno, como dije hace un momento, ¿no?, pues se iniciaron con la proteína TOL de drosófila, por eso se le llama a veces TOL receptor o TOL-like receptor. De lesionar esa proteína, al principio se vio que no podían eliminar los individuos que no tenían esa proteína funcional, no podían eliminar bacterias y hongos. Y bueno, hoy en día pues hay por lo menos en mamíferos 11 miembros, eh, y, y, y bueno, se le llama, como son proteínas parecidas a las a la proteína TOL, pues se llaman TOL-like, ¿no? TOL-like receptors, que son esas proteínas que se parecen a TOL, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen las proteínas TOL o el TOL-like? Tienen un dominio extracelular que es el que reconoce a esos patrones de los patógenos de daño. Ahora lo vamos a ver. Ese dominio extracelular tiene unas repeticiones ricas en leucina. Pues aquí vemos, por ejemplo, cómo sería la parte extracelular de los TLR, Toll Like Receptor. Tenemos esa parte extracelular que son, muchos de ellos están especializados en cierto tipo de moléculas de daño o de patógenos diferentes. Por ejemplo, ¿no?, TLR4, pues entre otras cosas reconoce LPS, lipopolisacáridos de membrana bacteriana. Estos TLR2 o TLR6 también reconocen otras lipoproteínas bacteriales. Estos TLR5 pues reconocen proteínas de flagelo de algunas de bacterias. Otros reconocen RNAs típicos de patógenos o DNA típicos de patógenos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ese dominio extracelular, tienen repeticiones ricas en leucina y son los que reconocen la molécula de daño o de peligro, ¿no?, el agente inflamatorio. Y entonces, ¿qué ven estos receptores? Ven no una molécula en particular, sino que ven el patrón molecular de ese tipo de moléculas. Es decir, o sea, un lipopolisacárido de membrana no es solo una molécula, sino que es una familia de moléculas. Entonces, lo que reconoce el Toll-like receptor, el TLR, es esa familia molecular. Reconoce un patrón molecular.
Y entonces, bueno, esos TLRs están en muchas células y sobre todo en esas defensivas que están en la primera línea, ¿no? Esas células de la inmunidad innata, las células dendríticas o los monocitos, también en los mastocitos. Entonces tienen diferentes TLRs que reconocen diferentes patógenos, ¿no? Patrones moleculares de patógenos. Aquí tenemos una imagen de cómo sería un poco la estructura de esos TLRs. Tenemos la parte extracelular, que en este caso ya se muestra con un esquema diferente, ¿no? Esas zonas que tienen esas repeticiones ricas en leucina, esas LRR, ¿no? Repeticiones ricas en leucina, que son las repeticiones ricas en leucina, que son las que reconocen ese patrón molecular de esos patógenos, ¿no? Por otro lado, hay una zona intermedia, una zona de membrana, y después una zona intracelular, que es la que manda la señal a continuación al interior de la célula. Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿no?, que son esos dominios extracelular que tienen los LLR, ¿no?, las repeticiones ricas en leucina. Aquí tenemos los diferentes TLR, ejemplos de los diferentes TLRs, ¿no? Y hay uno de ellos que es el receptor de la interleuquina 1, que tiene un dominio muy parecido a los TLR, ¿no? Entonces se le llama dominio TIR, porque también reconoce lo hemos puesto aquí, que receptores de interleuquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 8 o el interferón gamma, pues tienen también regiones ricas en leucina que también reconocen, en este caso, no un patrón de patógeno, un patrón de daño, sino un patrón de citoquina, ¿no? Entonces, moléculas que son otras proteínas, que son citoquinas, pues son reconocidas por estos receptores, y es parecido, los dominios de reconocimiento son parecidos a los TLR. Entonces, bueno, tenemos ese extremo en muchos casos, ¿no? El toll-like receptor, tenemos el extremo citosólico, son proteínas de membrana, y esa parte extracelular, pues la que reconoce esos patrones moleculares. O sea, no solo un DNA, una molécula de DNA, sino un patrón de moléculas de DNA que son típicas de patógenos, no un LPS, un lipopolisacárido, sino un patrón de LPS, ¿no? de lipopolisacáridos. Entonces, bueno, están ahí los diferentes TLR, están ahí pendientes de pillar cualquier extracelularmente para detectar las moléculas de patógenos, ¿no? Por otro lado, hay otros receptores de daño que son, se les llama proteínas similares a NOT, porque se descubrió la primera proteína que se descubrió fue la proteína NOT, que era una proteína de unión a nucleótidos, NOT1, el dominio 1, por eso se le llamó NOT, y son similares. La familia al final resultó, cuando se describió en mamíferos, pues resultó que era similar a esta proteína NOT, ¿no? Y hay más de 20 diferentes proteínas similares a NOT, y por eso se le llama NOT-like receptors, ¿no? NLR, ¿no? A diferencia de los TLRs, los NLR son citosólicos. Entonces tenemos los TLR en membrana y los NLR en citosol, el citosol, ¿no? Y tienen unos dominios que tienen una estructura más o menos así parecida. Pues fíjate, hay 20 miembros, pues aquí se muestran algunos de ellos. Tienen, por un lado, un dominio rico en leucina, que es el que reconoce el patrón de patógeno de daño, el RR, ¿no? Ese patrón, esa parte que reconoce. Y por otro lado, tienen otros dominios que ahora vamos a ver qué hacen, ¿no? Que suelen ser proteínas adaptadoras, y ahora vamos a ver por qué las hemos llamado así, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener claro que hay los TLR en membrana, los NLR en citosol, y que todos tienen dominios LRR, que son los que reconocen el patrón molecular de daño de patógeno, y que en el caso de los NLR, pues hay otras proteínas adaptadoras, dominios para proteínas adaptadoras, que lo vamos a ver ahora. Entonces, al igual que los TLR, los NLR reconocen diferentes tipos de patrones moleculares. Por ejemplo, ¿no? Diferentes patógenos pues son reconocidos, tienen proteínas que son reconocidas por algunos NLR.
otros patógenos, por ejemplo su RNA, pues reconocido por otros patógenos, y así, ¿no? Por ejemplo, el ácido úrico, que ya no es un patógeno, sino que son una molécula que causa daño. Cristales de ácido úrico pues también son reconocidos por algunos NLR específicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que tener claro, repito, ¿no? Los TLR, que son de membrana, los NLR son citosólicos solubles, ellos son receptores o sensores de daño y pueden reconocer patrones moleculares bueno, tienen esas moléculas que tienen esos patrones de reconocimiento. ¿Y qué reconocen? Pues reconocen diferentes proteínas y moléculas de patógenos o de daño. Pueden ser lipopolisacáridos, ácidos nucleicos, perdón, cristales 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 de ácido úrico, y bueno, entonces reconocen patrones moleculares de daño o de patógenos. Entonces, en el caso de los patógenos, si son patrones moleculares de patógenos, pues se les llama patrones moleculares asociados a patógenos y se abrevia como PAMP, por su abreviatura en inglés, Pathogen Associated Molecular Patterns, ¿no? En cambio, si son de daño, pues se llaman DAMP, porque es Damage Associated Molecular Patterns, ¿no? Entonces, bueno, esas células defensivas, algunas no, tienen un repertorio diferente de diferentes moléculas de peligro, ¿no? Que avisen del peligro, los TLR, diferentes TLR, diferentes NLRs, y que eso va a determinar su respuesta a los diferentes patrones moleculares de daño u otras señales de peligro. Entonces, bueno, aquí vemos cómo los TLRs, ¿no? Después de que han reconocido un PAMP, un patrón molecular de daño, pues ahora ya su parte intracelular va a mandar unas señales al interior celular, que también las vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Y los NLR, que son citosólicos, están solubles, pues al final van a reconocer patrones moleculares de patógeno de daño, que al final van a mandar una señal que al final os adelanto ya que termina en la activación de la caspasa 1. En el caso de los TLR van a mandar una señal al núcleo que al final produce la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Entonces vemos que hay el reconocimiento de los NLR, de los TLR, que al final manda unas señales diferentes en los dos distintos casos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Bueno, que hay los receptores de peligro son de dos tipos, los TLRs y los NLRs, ¿vale? Reconocen patrones moleculares de patógeno, patrones moleculares de daño, y que a partir de ese momento mandan una señal. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener claro hasta ahora. Entonces, bueno, tenemos en el inicio, ¿no? Esas células profesionales que reconocen la primera línea de defensa, pues tienen receptores de peligro, TLR, NLR, que van a reconocer esos patrones moleculares de patógeno de daño y van a mandar una señal. La señal va a ser diferente, ya sea de los TLR o de los NLR. Y ahora lo que vamos a ver en la siguiente clase es cómo son esos diferentes señales que van a partir de los TLR a continuación. ¿Y cuáles son esas señales? Pues la segunda parte, ¿no? Que son los NF-kappa beta, el sistema del NF-kappa beta o el sistema del inflamosoma. El primero os adelanto que ya es para los TLR y el inflamosoma para los NLR. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son esos, ¿no? Cuál es el sistema del NF-kappa beta y el sistema del inflamosoma. Entonces, bueno, aquí simplemente para recordarlo, ¿no? Tenemos el patógeno que es reconocido por esas células profesionales a través de los TLR, ¿eh? Y eso al final ¿qué va a ocasionar? Pues la producción de moléculas que continúan el proceso inflamatorio, que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Que son los TLR, los NLR, y que reconocen patrones moleculares de patógeno, patrones moleculares de daño.
Entonces, esos mecanismos moleculares que van en respuesta a esa activación de los receptores de peligro son, por un lado, la activación del sistema del NF-kappa beta y la activación de los inflamosomas. Vamos a ver entonces el primero, el NF-kappa beta. El NF-kappa beta es un factor de transcripción. Como sabéis, ¿qué son los factores de transcripción? Son moléculas que se unen al ADN y que activan la transcripción de genes, ¿vale? Y NF-kappa beta es por, como se describió inicialmente, en células activadas, en linfocitos B activados, y activaban la cadena ligera de inmunoglobulina. El NF-kappa beta es uno de los primeros factores de transcripción conocidos, uno de los mejores conocidos, y es una pieza central en la respuesta inmune innata y adaptativa. Y bueno, el NF-kappa beta pues son proteínas de dos diferentes tipos de proteínas, que se le llama NF-kappa beta de clase 1 de clase 2, que tienen dominios de unión al ADN y dominios de repetición de anicrinas, que son los que son reconocidos por los receptores, los TLR. Entonces, es una familia de proteínas donde hay, bueno, todos tienen un dominio de unión al ADN y otro dominio de dimerización, ¿no? Aunque tienen otros dominios diferentes, pero todos en común tienen esos dominios, ¿vale? Y bueno, tenemos los NF-kappa beta y las IK beta, las proteínas IK beta, que también vamos a ver lo que son, que también tienen cierta homología en algunas partes con los NF-kappa beta, ¿vale? No os preocupéis que vamos a ver lo que son las dos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema de cómo es la señalización a través del NF-kappa beta. Tenemos por un lado un receptor que va a reconocer una señal extracelular, que en nuestro caso particular, en el inicio de la inflamación, esto sería el patógeno y esto serían los TLR, por ejemplo, ¿no? Los TLR mandan una señal a una quinasa, que es la IKK, que va a hacer una fosforilación de este sistema del NF-kappa beta, ¿no? El NF-kappa beta forma una proteína multimérica que, al ser fosforilada, se va a liberar esta subunidad del IKkappa beta, ¿no? El kappa beta fosforilado se va a degradar por el proteosoma. Entonces, las moléculas de NF-kappa beta pueden, al no estar unidas al represor, van a entrar al núcleo, se van a unir a regiones específicas del ADN y van a inducir la transcripción de algunos genes en particular, ¿no? Inducen la transcripción y esos genes se van a producir esas proteínas y van a haber proteínas nuevas que se van a estar generando. Entonces, ya vemos un poco, ¿no?, que el NF-kappa beta pues al final necesita ser su inhibidor necesita ser fosforilado y degradado para que pueda estar libre y entrar al núcleo e iniciar la transcripción de algunos genes, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la IKK es una quinasa, que es la que causa esta fosforilación, y se llama así porque es la quinasa del IK beta, ¿no? Por eso se llama IKK. Entonces, bueno, aquí tenemos otro esquema de cómo, para reforzar cómo ocurre el sistema, la señal de inducción, que al final ocasiona un estímulo de la IKB quinasa o la IKK, fosforila al IK beta, que es el inhibidor del NF-kappa beta, lo que hace que esté inactivo el NF-kappa beta porque está unido al inhibidor, y cuando se fosforila, aquí está otra vez, ¿no?, la IK beta, la IK beta quinasa, IKK, y hay diferentes tipos, la IKK alfa, la IKK beta y la IKK gamma, ¿no?, o nemo, ¿vale?, que tienen, dependiendo del tipo de NF-kappa beta, pues son diferentes quinasas. Entonces, esa quinasa fosforila al inhibidor al IK beta, ese IK beta fosforilado se ubiquitina y se proteoliza por el proteosoma, y queda el NF-kappa beta activo, que es el que se va a transportar al interior del núcleo y va a generar un aumento de la transcripción de genes específicos, ¿no? Aquí tenemos ya la unión del NF-kappa beta para el inicio de la transcripción. Entonces, aquí arriba estaría el TLR, ¿no? El TLR, en este caso de la inflamación, es el estímulo inicial, ¿no?, que activa la IKK o la IK beta quinasa.
Entonces, ¿cuáles son esas funciones del NF-κ-beta? Pues en el caso de la inflamación tiene que ver con la inducción de genes de citoquinas proinflamatorias, la inducción de quimoquinas o la inducción de moléculas de adhesión, dependiendo de la célula en el que esté. Y también la producción de péptidos antimicrobianos. En apoptosis, que probablemente lo habéis visto ya en apoptosis, el NF-κ-beta tiene que ver con el inicio de la activación de los procesos apoptóticos, ¿vale? Tanto propoptóticos como antiapoptóticos. Nosotros lo vamos a ver en el contexto de la inflamación, ¿vale? Entonces, ya sabemos que el aumento, la activación de los TLR induce al NF-κ-beta, ¿no? Mediante el reclutamiento de proteínas adaptadoras que contienen dominios parecidos a los TLR, ¿vale? Relacionados con los TLR o dominios TIR, ¿vale? Estas son las proteínas adaptadoras, ejemplos de algunas proteínas adaptadoras que tienen ese dominio de unión al TLR, ¿no? Tienen nombres muy diversos, pero bueno, lo que tienen entre todas son esos dominios de adaptadores. Y aquí vemos más o menos cómo ocurre las rutas de activación de los TLR para el NF-κ-beta, ¿vale? Tenemos aquí TLR4, TLR3, a través de ese dominio hay proteínas adaptadoras que al final lo que van a activar van a producir una señal de activación que va a activar la IKB-quinasa, ¿vale? Que va a fosforilar el inhibidor del NF-κ-beta, y el NF-κ-beta es la IKK, aquí está activada, ¿vale? Y va a fosforilar al IK-beta, ¿vale? Que va a ser después ubiquitinado y proteolizado por el proteosoma, liberando al NF-κ-beta, que se va a dirigir al núcleo y va a producir la transcripción de algunos genes, ¿vale? Entonces hay diferentes vías de activación del NF-κ-beta, pero al final todas resultan en la liberación del NF-κ-beta, que puede ir al núcleo y activar la transcripción de algunos genes. Entonces, claro, la regulación del NF-κ-beta pues puede ocurrir por transcripciones posttraduccionales, fosforilaciones, acetilaciones, algunos factores, tanto cooperantes como negativos. O sea, la regulación del NF-κ-beta es a través de muchas proteínas, ¿no? Entre ellas esas proteínas adaptadoras, que son las que están aquí, ¿no? Al inicio y que activan la fosforilación, entre otras la activación de la IKK, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a los TLRs, algunos TLRs con su dominio TIR, que al final se une a otros dominios TIR de las proteínas adaptadoras, ¿no? ¿Ves? Tenemos los TLR, sus dominios TIR, y al final proteínas adaptadoras que al final activan esas quinasas que al final van a generar la liberación del NF-κ-beta, que va a ir al núcleo. Bueno, independientemente del tipo de adaptadores, al final todas van a terminar en la liberación del NF-κ-beta, que va a ir al núcleo para activar la transcripción de genes. Y bueno, hay diferentes rutas de activación. Está, por ejemplo, la que ocurre del NF-κ-beta, la que ocurre a través de los TLR, al final activa la IKK, que volvemos a lo mismo, ¿no? El NF-κ-beta, que está inactivado por el inhibidor, el IK-beta, se fosforila ese ubiquitiniza para ser degradado por el proteosoma y se libera el NF-κ-beta, ¿vale? Entonces, bueno, como el NF-κ-beta no solo tiene que ver con la inflamación, tiene que ver con muchos otros procesos, y hay muchos otros receptores que también pueden activar la ruta del NF-κ-beta. Pero bueno, en el contexto de la inflamación, lo que nos interesa por ahora es que los TLR son los que activan este sistema. Entonces, bueno, esto es en relación al NF-κ-beta. Entonces, recordar, TLRs activan una cascada de señalización que activan el NF-κ-beta y que va a producirse la transcripción de algunas señales. Vamos a ver el otro sistema. Ahora vamos al sistema del inflamosoma, ¿vale? El inflamosoma ya vimos que viene se activa a través de los NLRs, que son los citosólicos, los receptores de peligro citosólicos, ¿vale? Y que, bueno, tienen esta estructura, ¿no? La de reconocimiento y sistemas que forman adaptadores que vamos a ver lo que forman, ¿no?
Entonces los NLRs, la señal de los NLRs, al final lo que forma es un complejo de proteínas multiproteico que es lo que se conoce como el inflamosoma. Y el inflamosoma, la función del inflamosoma es que una proteína que se llama procaspasa 1, que es inactiva, al final del montaje de ese complejo multiproteico se va a producir el procesamiento de la procaspasa y se va a activar, generando caspasa activada. Vemos aquí la activación de los NLR, aquí está, NLRP1, NLRP3, NLRC4, diferentes NLRs, por la unión a moléculas de daño, como flagelina o DNA o toxina, ¿no? Va a generar que se forme ese complejo multiproteico que incluye la procaspasa 1, y va a producir la activación de esa procaspasa 1. Vamos a tener caspasa 1 activada. Fijaos que esa activación de los NLR ocurre por moléculas de patógenos o de daño que han entrado, o moléculas de daño que han entrado a través de un lisosoma y que han estado en el núcleo. Entonces, esa caspasa 1 activada es la consecuencia de la activación de los NLR. Entonces, bueno, tenemos entonces que esa señal de LNR se transmite a través del inflamosoma, ¿no? Tenemos las diferentes NLRs y otras proteínas adaptadoras que son las que van a formar parte del inflamosoma. Y aquí tenemos al inflamosoma. Os presento el inflamosoma. Tenemos por un lado el NLR, ¿vale? Que en principio está activo. Se encuentra a una molécula de daño, tanto de patógeno como de daño, que al final va a generar este complejo multiproteico oligomérico, ¿vale? En que tenemos los NLR estirados, van a ser reconocidos por proteínas adaptadoras, y esas proteínas adaptadoras van a ser reconocidas por la procaspasa 1 para producir el clivaje, el corte proteolítico, y al final generan caspasa 1 activada, ¿no? O sea, digamos que la formación, la activación de ese NF-kappa, de ese NLR, va a ser esa formación de ese sistema oligomérico que va a generar caspasa 1 activa, ¿no? Que en principio no está activa y se genera una caspasa activada porque es procesada, ¿no? A la vez, esta caspasa 1 activada, ya os adelanto, que tiene que ver con el procesamiento de otras proteínas que se están formando, como proteínas proteínas proinflamatorias, como citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Entonces, la procaspasa es una proteasa, ¿vale? Entonces está bien activa, va a estar activa y va a procesar otras proteínas. Bueno, ese es el inflamosoma, como ya he comentado, ¿vale? Y bueno, dependiendo del tipo de NLR, pues sus proteínas adaptadoras van a ser diferentes, pero al final todos van a continuar en la producción de la caspasa 1 activada. Y la caspasa 1 activada al final va a hacer el procesamiento de otras proteínas, como por ejemplo el procesamiento de citoquinas proinflamatorias como la ILR, como la interleuquina 1 beta. Entonces, este esquema, que parece muy complicado, al final lo que intenta es resumir un poco toda la información que hemos contado hasta ahora, ¿vale? O sea, al final en detalle no es tan complicado, ¿no? Tenemos por un lado los TLR que mandan una señal a través del NF-kappa beta hacia el núcleo, ¿vale? Y se van a producir la síntesis, la transcripción y la síntesis de nuevas proteínas. Por otro lado, en el citosol tenemos NLR que son activados por diferentes señales y van a producir la activación del complejo del inflamosoma. Y el complejo del inflamosoma al final va a generar caspasa 1 activada. La caspasa 1 activada va a procesar proteínas como las citoquinas proinflamatorias que están inactivas, va a generar va a procesarlas y va a generar citoquinas proinflamatorias activas, como la prointerleuquina 1 beta, la va a convertir en interleuquina 1 beta activa, ¿vale? Y esas citoquinas entonces van a ser secretadas. Entonces, bueno, por otro lado tenemos que algunos tipos de muerte celular están relacionadas con la activación de los inflamosomas y de la caspasa 1, ¿no?
Es diferente de la apoptosis, diferente de la necroptosis y provoca más inflamación, ¿no? Y el crecimiento y limita, pero en parte se utiliza para limitar el crecimiento de patógenos, ¿vale? Entonces esto es simplemente una curiosidad. La caspasa 1 activada también puede activar un tipo diferente de muerte celular, ¿vale? Aunque no es la que vistes en apoptosis, pues también la caspasa 1 puede generar algo de muerte celular que genera más inflamación, por eso la cuento, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado, pues tenemos, aquí repetimos, ¿no?, lo que sería el complejo de la activación de los NLRs. Los NLRs, al final, con proteínas adaptadoras, forman el inflamosoma y van a generar la caspasa 1 activada, que va a procesar citoquinas que no están activas a citoquinas activadas que van a generar el procesamiento de citoquinas, aunque pueden generar otro tipo, y en casos muy particulares algunos NLRs también activan el complejo de NF-kappa beta, pero lo más común es que los NLR activen el inflamosoma, ¿vale? Entonces ahora las dos señales están unidas. Por un lado, la señal de los TLR y de los NLR está combinada. Aquí repetimos lo de antes, ¿no? Los TLR que han reconocido el patógeno, ¿vale?, van a generar una cascada de señalización que producen la liberación del NF-kappa beta que va al núcleo y activa la transcripción de unos genes. Uno de esos genes son los genes de citoquinas proinflamatorias, que se generan como proteínas no activas, ¿vale? La prointerleuquina 1 beta o la prointerleuquina 1-18. ¿Vale? Esas proteínas activadas están en el van a empezar a generarse en el citoplasma, ¿vale? Pero están inactivas. Por otro lado, la activación de los NLR genera caspasa 1 activada, que es la que va a procesar esas procitoquinas inflamatorias a citoquinas inflamatorias activas y que pueden ser secretadas al exterior para continuar el proceso inflamatorio. Entonces tenemos, por un lado, TLRs que generan la producción de procitoquinas y los NLR que generan la caspasa 1, que es la que va a procesar esas citoquinas y hacerlas activas, ¿no? Y es lo que va a comenzar a continuar el proceso inflamatorio, la generación de esas citoquinas activas, ¿vale? Aquí tenemos otro gráfico que refuerza lo de antes, ¿no? Los TLR generan NF-kappa beta, se sintetizan procitoquinas, y por un lado los NLR montan el inflamosoma que con la generación de la caspasa 1 activada procesan esas citoquinas, y esas citoquinas proinflamatorias activadas pueden ser secretadas al exterior de la célula, ¿no? Entonces hemos visto hoy cómo es la generación, la cascada de señalización del NF-kappa beta y cómo es la del inflamosoma, ¿no? Sabemos entonces que uno viene por los TLRs, el NF-kappa beta a través de la señalización de los TLR y los NLR a través de, son los solubles, ¿no? Los receptores de peligro solubles, ¿no? Por un lado, el NF-kappa beta induce la activación de genes como por ejemplo de las citoquinas, ¿no? Y esas citoquinas, por otro lado, son procesadas por la caspasa 1 que se genera del inflamosoma de los NLR, ¿no? Sabemos que tenemos citoquinas proinflamatorias procesadas y listas para ser secretadas por esas células presentadoras y hacer el efecto de llamada y de continuación del proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto entonces en esta clase cómo es la introducción de la inflamación, los receptores de peligro, TLR y NLR, cuáles son las rutas de continuación, que es la activación del NF-kappa beta para los TLR, del inflamosoma para los NLR. Y ahora, a continuación, en la siguiente clase, pues ya vamos a ver, ya tenemos esas citoquinas que van a empezar a hacer. Entonces vamos a ver qué son esas citoquinas que generan y cuáles son la continuación de ese proceso inflamatorio, ¿vale? Bueno, nos vemos en la siguiente clase y bueno, que esté bien. Saludos. Adiós.